Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión de refuerzo de química, segunda parte, con pruebas tipo ICFES. Mi nombre es Marian Rodríguez. Los estoy acompañando el día de hoy una vez más. Para mí es un gran placer poder estar cada noche aquí con ustedes. El día de hoy continuamos la sesión con nuestra compañera Linet Hurtado. Va a ser la encargada de socializar las preguntas una vez ustedes respondan, pero ustedes deben participar todos deben socializar, todos deben justificar su respuesta, háganlo de manera ordenada, háganlo sin que estemos forzándolos, todos tienen capacidades y habilidades para hacerlo, entonces vamos a apoyar de manera precisa a la compañera en el caso que ella lo solicite, como se habló en la clase pasada, de que no dejaran a los compañeros con la palabra en la boca esperando una respuesta. Entonces vamos a ser amables y a atrevernos a equivocarnos y a responder bien. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir la pantalla. Linet, una vez comparta, quedas a cargo y con el apoyo y la colaboración de los compañeros, los que más puedan, ojalá todos, para que sea muy amena y muy entendible la clase. Si tienen dudas o sugerencias, por favor no se queden callados. Listo, voy a compartir pantalla. Profe, ¿me confirma si quedaron bien las? Ya te las mando. Sí, ya reviso. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla ahora? Sí, profe. Ok, el día de ayer quedamos en la pregunta número 5, así que continuamos con la pregunta número 6. Sin antes recordarles que al finalizar la clase todos deben enviarme la actividad resuelta con la pregunta que ustedes consideraron en el momento en que pusieron en el chat, sin importar que se equivocaron y luego entendieron, deben poner la respuesta que ustedes consideraron. Listo, entonces, adelante, Linet. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, Linet. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos en las 6. ¿Alguien quisiera leer, por favor? Yo, Dale. en un experimento se tomaron medidas de la variación del volumen de un cubo de material elástico respecto a un volumen de referencia, de su temperatura T y de la presión P a la que se le sometía. Los datos del experimento se muestran en la tabla. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes sería un título más apropiado para esta tabla? A. Variación del volumen con la temperatura a diferentes presiones. B. Comportamiento de la temperatura y volumen a diferentes presiones. Tengo un problema y es que el celular no me deja bajar más la imagen y no veo el resto de las respuestas. Yo leo, no te preocupes. Bueno, A. Variación del volumen con la temperatura a diferentes presiones. B. Comportamiento de la temperatura y el volumen a diferentes presiones. C. Comportamiento de la temperatura con la presión a diferentes volúmenes. D. Variación del volumen y la presión a diferentes temperaturas. Ok, chicos, 3 minutos para responder, por favor. Gracias.
Chicos, ya pueden ir poniendo la respuesta en el chat. Ojalá sean los 28 que ya están. Aún falta la mitad de la clase. Vamos. Faltan todavía muchos. No les den miedo a equivocarse o si no entendieron, escriban que no entendieron. Pero pues participen al menos. Faltan 8. Bueno, la, una diferente. ¿Alguien de los que respondió la podría justificarme su respuesta, por favor? Hola. Si quieres, yo la puedo justificar. Bueno, dale. Pues en lo que yo entendí de la tabla, nos muestra diferentes presiones, diferentes temperaturas y diferentes volúmenes que presenta a dicha temperatura y a dicha presión. Y la respuesta A nos dice la variación del volumen con la temperatura a diferentes presiones, que para mí es lo que se muestra en la tabla. Ok. Abigail, ¿nos podrías explicar por qué escogiste la D, por favor? Bueno, en realidad escogí la D porque, o sea, siento que el tipo de título que le colocaría a la tabla fueron por el texto que había arriba. Entonces, si yo pues ahí más o menos leí, fue que se encontraba el volumen y de allí había una variación de volumen y se podría decir que también la presión se podría en la tabla haber había diferentes números. Entonces, ¿qué podría decir? O sea, diferentes temperaturas. Entonces, yo no sé si es la A, pero en sí creo que es la D, pero no sé. Bueno, dale. Dana Arisa, ¿nos podrías explicar por qué escogiste la D, por favor? Yo escogí la D porque me basé en el texto de arriba. Yo soy un poco más de guiarme por lo que dicen los textos. La verdad, no me guié tanto por la tabla. Y pues a mi parecer está hablando solamente del tipo de volumen y el tipo de presión que tiene. Para mí, por esa misma razón escogí la D. Ok. Gabriel, ¿tú nos puedes explicar por qué escogiste la A? Yo escogí la A porque en el texto arriba nos dicen, bueno, como lo dice mi compañera, la variación del volumen de un cubo de un material elástico. Tenemos que variación del volumen y nos dice de su temperatura T y de su presión a la que es sometida. En la respuesta A nos dicen variación del volumen con la temperatura a diferentes presiones. Y en el cuadro, bueno, observamos diferentes presiones, la variante de temperatura arriba, el volumen abajo y se están comparando una con otra. Bueno, ahora sí voy a explicar la respuesta correcta, como la mayoría puso, es la A. Bueno, leamos otra vez. Ay, no me acerco. Bueno, en un experimento se tomaron medidas de la variación del volumen. Ya el texto está diciendo que es variación del volumen, ¿cierto? De un cubo de un material elástico respecto a un volumen de referencia, el 11, de su temperatura y de la presión a la que se sometía. Los datos están en la tabla. Vemos que la presión en la atmósfera tiene 3, ¿cierto? Hay 3 presiones y con respecto a cada una de esas presiones está una temperatura y un volumen que va variando. Por ejemplo, presión, una atmósfera. La temperatura en grados Celsius primero fue 32, luego subió a 35 y luego a 40. Y el volumen
estuvo en 11, bajó a 1,6 y luego subió a 1,9. Bueno, las opciones ahora sí. La A, ¿cómo es la A? Voy a empezar por las que no son. La D, variación del volumen y la presión a diferentes temperaturas. Como vemos en la tabla, dice presión en la atmósfera y hay 3 presiones. Con respecto a esas presiones, está variando la temperatura y el volumen. Por lo tanto, no es la D porque ella dice que a diferentes temperaturas. Y pues la tabla se basa en las 3 presiones que están ahí. Y la presión pues no está variando, solamente son esas 3. Entonces, descartada. La C dice comportamiento. Bueno, la C es muy similar a la A. Vamos a la B porque la descartamos de una vez. Dice, comportamiento de la temperatura y el volumen a diferentes presiones. Es similar a la D, solamente que esta en vez de decir variación, dice comportamiento. Es la misma explicación de la D por el motivo de que la presión no está variando, entonces no es. Listo. Ahora sí, la C. La C dice comportamiento de la temperatura con la presión a diferentes volúmenes. Bueno, es lo mismo. La presión debería decir a diferentes presiones y no dice a diferentes presiones, dice a diferente volumen. Entonces, porque si es la variación del volumen con la temperatura a diferentes presiones. Como expliqué anteriormente, están las 3 presiones ahí y está variando la temperatura con el volumen. La diferencia entre comportamiento y variación es que la variación es o sea, la variación es como va cambiando los datos en un determinado sistema y el comportamiento es como este mismo dato sigue un curso. Entonces, no es comportamiento, sino variación. Si no entendieron la explicación, me dicen para explicarlo de otra manera, por favor. Hola. Quedó claro. Sí, compañera. A mí me quedó claro. Bien. Johnny Alexander dice A que le los quedó que- claro, me gustaría que explicara por qué. Pues como ella dice, es una variación y se puede ver en el 1.0, 1.1 y como, o sea, no es diferente, sino que tiene una variación. Alguno de los que respondió la D, le quedó claro por qué es la A y por qué no es la D. Creo que fueron 3, no me está respondiendo bien. Los otros 2 le quedó clara. A mí me confundió un poquito, pero ahí más o menos. ¿En dónde te confundiste? Te explico. En la última parte, o sea, creo que en lo último que estás diciendo para concluir del por qué era en la última parte, el resto yo sí lo entiendo. ¿De por qué es la? Exacto. Listo. Ya expliqué que la diferencia entre variación y comportamiento, ¿cierto? Bueno, como vemos, está variando ahí el volumen y la temperatura. A 3 presiones que tenemos ahí, bueno, a una presión de 1 está variando la temperatura y está variando el volumen. Por eso, variación del volumen con la temperatura a diferentes presiones. A la presión de 1, la temperatura y el volumen varían de una manera. A la presión de 1,1 varían de otra manera y 1,3 de otra manera. Ahora sí. Ah, listo, perfecto. Ya me quedó claro. Gracias. Profe, ¿podrías pasar la otra, por favor? ¿Quién desea leer? En la Yo, tabla, ¿Cómo? ¿lees tú o leo yo? dale yo. En la tabla, se presentan características físicas y químicas de 4 sustancias puras, como podemos observar en la tabla. Según la información de la
se observa que la sustancia Y y Z de la tabla anterior tienen como característica común que A presenta la misma composición química, No se te escucha. B presenta una presión de vapor superior a 4000 PA, C tiene valor de conductividad eléctrica superiores a 0,01 S sobre M. D tiene puntos de fusión más altos que los de la ebullición. PA es Pascal. Creo que 4 minutos para que pongan la respuesta. Por favor. Perdona que moleste ahí, pero no sé si habría algún problema con que cierre la cámara un momento, es que voy a cenar. Tranquila. Creo que No la hay profe no ningún tiene problema con problema, eso. no hay ningún problema. Incluso pueden cerrarlos mientras que están en la clase, pueden cerrarlo. La idea de la cámara es como para saludarnos y despedirnos, para conocernos, para estar en contacto, para acercarnos más pronto. Durante la clase la pueden apagar. Sí. Y ya pueden poner la respuesta en hecha. Y cuando vayan a responder también es bueno que la abran mientras que explica, pero de resto pueden tenerla apagada. Vamos. Recuerden la participación. 14 de 29. Vamos.
Los que faltan pueden responder, por favor. Si no entendieron, también pueden poner que no entendieron. O sea, la idea es Yo que haya la misma cantidad de respuestas que participantes. puedo dar mi opinión sobre esta pregunta. Dame un momento que al menos haya 20 respuestas. Faltan 3. Bueno, veo que no, dale. Pues yo la hice de una manera muy rápida, pues la hice por descarte. Descarté la D por absurda y la C. ¿Por qué descarté la D como absurda? Nos dice, tiene puntos de función más altos que los puntos de ebullición. Bueno, básicamente esto sería imposible porque si se trata de ebullición tendría que tener puntos más altos de grados centígrados y la de fusión es puntos menos bajos, más bajos. Aquí observamos que los puntos de fusión están sobre, o sea, están negativos, o sea, menos 97 y menos 114. Y los puntos de fusión están por encima de los 0 grados. ¿Por qué no es la C? Tienen valor de conductividad A, conductividad eléctrica superiores a 0.0001 SM. Observamos que en X, no mentira, en Y nos da 4 por 10 menos 19. Ok. Y en Z, bueno, Z nos da la respuesta. En Z, si contamos los ceros, observamos que hay 0,1, 2, 3, 4, 5 Por ceros. 5. Por ende, si hay 5 ceros, no pueden tener, o sea, valor superior a 0.001 SM. Y la A, pues yo digo que no es la A, porque no nos dan en ningún momento como que algún dato o algún complemento que nos haga saber esto. Y si fuera así, tuvieran como que iguales características o cosas así, en este caso no las tienen. Por eso escogí la B. Exacto. Como todas las respuestas fueron la B, ¿alguien más puede participar, por favor, porque escogió la Yo B? quisiera participar. Dale. Bueno, en el primer, bueno, fui descartando, como lo hizo también mi compañero Gabriel. La A nos dicen presenta la misma composición química, pero pues ahí no nos están presentando composiciones químicas. La B, pues hasta el momento, pues yo decía que era la correcta porque pues eran los datos que me daba la misma tabla, pues me lo comprobaba. Está por En ahí, la si te C, estuvo por aquí, buscarlo en otro lado. diga, profe, tiene el micrófono prendido. Vale, Listo. gracias. Bueno, en la sustancia Z es mayor la conductividad eléctrica, pero en la Y hay 9 ceros antes del 4 que nos presentan, entonces ahí lo descarté enseguida. Y por último, en la Y sí es menor ebullición, pero pues en la Z ya no se presenta eso, entonces por eso me fui por la B. Dale, listo. Dana Tamayo, ¿podrías tú explicar por qué escogiste la B? Al principio había escogido la C, pero me puse a mirar más y pensé que me puse a pensar y decía, no, tal vez no tenga tanto sentido. Entonces me puse a descartar la E porque no tampoco presentaba como en la tabla que nos muestra, no presentaba coherencia. La A me quedé pensando porque la verdad no vi en ningún momento que mostrara o hablara de eso, así que la descarté por eso. Y la B, pues en la X aparece que es 3066,4. Entonces me puse a hacer la suma, entonces dije, de pronto sí, sí pueda. Entonces por eso escogí la B, pero solamente lo hice por descarte, no por que supiera, no, simplemente lo hice por descarte. Bueno, ahora, lo que dicen mis compañeros, todo es verdad. Perfecta explicación. Punto de ebullición, vamos a renovar los conceptos, a recordar, perdón. Punto de ebullición, pues, el punto en el que una sustancia hierve, ¿cierto? Si es líquido, pues hierve. Y si es un metal, bueno, vámonos al líquido. Punto de fusión es el punto en el que una sustancia sólida pasa a líquido. Por ejemplo, el punto de fusión del agua, como dice ahí,
Ah, bueno, no dice que es agua. La sustancia X es agua porque el punto de fusión es 0. ¿Qué quiere decir? Que el hielo a 0 grados centígrados se empieza a convertir en agua. Conductividad térmica en Siemens por metro, que eso significa SM. Bueno, la conductividad eléctrica, dije térmica, perdón, eléctrica. De un material se define como la capacidad que tiene este para dejar pasar la corriente eléctrica sobre él, bueno, a través de él. S sobre M, como dije anteriormente, se refiere a la unidad de Siemens por metro, que eso fue establecido en el Sistema Internacional de Unidades, en el SI. Y para tener en cuenta, un Siemens equivale a un ohmio. Bueno, la sustancia, nos vamos a las sustancias que nos están pidiendo, Y y Z. 4 por 10 a la menos 19 de Y. Eso es un número súper chiquito. Para darles un ejemplo, ¿cómo quieres variar un ejemplo? Bueno, un femtosegundo es una unidad de tiempo chiquititica que equivale a una billonésima de segundo. Una billonésima de segundo es 0,17 ceros y el 1. Y ese número, 4 por 10 a la menos 19, es 4 veces un femtosegundo. O sea, 4 veces esos 17 ceros y un 1. O sea, súper chiquita. Listo. El punto, la presión de vapor en pascales, que es una medida de la presión ejercida por el vapor de una sustancia en un sistema cerrado. Y esta aumenta pues con la temperatura. Listo. Ahora nos vamos a las opciones. La A presenta la misma composición química. Descartada porque, como dicen mis compañeros, no están diciendo en ningún momento que esto es XY cosa, y pues más fácil aún. Cuando dice que son sustancias puras, si tuvieran la misma composición química, tendrían las 4 cualidades que nos están mostrando ahí iguales, para que fueran sustancias con la misma composición. Entonces, descartada la C. Tiene un valor de conductividad eléctrica superiores a 0,01, bueno, todo eso 0, señores por metro. Como dijo mi compañero Gabriel, ese número de aquí, de la Z, es más chiquito que el que nos dan en la C. Y como ya les expliqué, el 4 por 10 a la menos 19 es muchísimo más chiquito que ese número, entonces descarta. La D tiene puntos de fusión más altos que los de ebullición. Súper ilógico porque el punto de fusión de todos, excepto el del agua, bueno, el del componente X, están por debajo de 0. Y los puntos de fusión, de ebullición, todos están por encima del 0. Entonces, por eso es la B. Y comprobemos. La Y tiene una presión de vapor de 13.020,0. Superior a 4.000, claro. La Z, 5.950,0. Superior a 4.000, claro. Compruebo que es la B. Si alguien no entendió, me hace saber. Y si se entendieron también, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, Sí, gracias. señor. Tu explicación. Gracias. Gracias. Bueno, profe, ya puede pasar. Aunque bueno, me respondieron como 5. ¿Los demás entendieron o no? No les dé pena hablar. Sí. Sí, quedó claro. Sí quedó claro. Todo claro. Bueno, ahora sí. ¿Quién quiere leer? Yo leo. Dale. A continuación se presentan dos unidades mediante las cuales se pueden medir la concentración de una disolución. Pues esa creo que es la fórmula, por decirlo así. Un estudiante tiene dos soluciones de distinta concentración de una misma sustancia, cuya masa es 200 G por mol, como se muestra a continuación, disolución 1, disolución 2. Teniendo en cuenta la masa de un mol de la sustancia, son equivalentes las concentraciones de ambas disoluciones. A, sí, porque las dos disoluciones tienen un volumen diferente. B, sí, porque de acuerdo con el valor de la masa, un mol equivale a 200 G, 1000 mililitros, que sería igual a 20%
PV. C, no, porque la cantidad de moles son las mismas en las dos disoluciones, de manera que la concentración no cambia. D, no, porque las disoluciones están preparadas con la misma sustancia. Listo, las fórmulas que tienen ahí, peso sobre volumen, son formas de expresar la concentración de disoluciones. Y la M, molaridad. Eh, Me parece que 4 minutos también para responder esa pregunta. Chicos, ya pueden poner la respuesta. Profe Marian, una pregunta mientras ellos van colocando la respuesta. Sí, dime. ¿La clase se cierra automáticamente a 1 hora o podemos seguir? Porque estoy viendo que el tiempo pues ya se va a acabar. No, no hay problema, terminamos y la clase puede continuar, dale. Ah, listo. Los que faltan pueden responder, por favor.
Gabriel. Bueno, Linet, por favor, me explicas esta pregunta porque en realidad no la entendí. ya voy. Esperemos que alguien, todos responden la vez de los que respondieron. Si alguien quiere participar, por favor, Yo quiero participar. dale. Pues, No ha respondido porque no entendió. No hace falta. Bueno, tranquilo. en las imágenes que nos muestran ahí, nos están diciendo que tenemos dos disoluciones, ambas de 100 mililitros. En una nos dice que tenemos una concentración del 20% y otra nos dice que tenemos una concentración de 1 mol. Y entonces yo puse la B por descarte y porque técnicamente la B nos está explicando lo que estamos viendo. Porque la B dice, la A, por ejemplo, no es porque dice sí, porque las dos disoluciones tienen un volumen diferente. No es cierto porque si vamos a la imagen dice que el volumen en ambas es de 100 mililitros. La B dice sí porque de acuerdo con el valor de la masa, un mol equivale a 200 gramos. Aquí en el enunciado nos dice que cuya masa es 200 gramos por mol, o sea que cada mol va a tener 200 gramos de lo que está en la disolución. ¿Qué sería? Entonces la B dice sí porque de acuerdo con el valor de la masa, un mol equivale a 200 gramos sobre 1000 mililitros, que sería igual al 20% de P sobre V. Y para hallar eso, podemos utilizar la fórmula que está en la parte de arriba, que nos dice que la masa de la sustancia en gramos sobre 100 mililitros de la solución por 100 es igual a P sobre B. La C también la descarto porque dice, no porque la cantidad de moles son las mismas en las dos disoluciones, de manera que la concentración no cambia. Pues ahí se está contradiciendo la misma respuesta porque dice no, pero después nos está diciendo que son las mismas y nos está preguntando si son equivalentes las concentraciones de ambas disoluciones, entonces no tiene sentido. Y la otra no tiene nada que ver porque nos están diciendo que porque las disoluciones están preparadas con la misma sustancia y pues no nos están preguntando sobre la sustancia, sino la concentración. Y sí está preparada con la misma sustancia, pero técnicamente ahí también se contradice porque dice que no. Entonces vendría siendo la B por descarte. Bueno, por descarte. ¿Alguien más quiere participar antes de explicar, por favor? Todos los que respondieron la B. Entonces quisiera que alguien más, aparte de Ailem, me responda, me justifique su respuesta. No estoy hablando sola. Hola. Pero, o sea, como tal, no es, yo me enredé mucho, la verdad. Tranqui. Pero por un momento llegué a pensar que era la A, pero no me basé más en lo que decía la pregunta. Y pues, como tal, te podría decir la fórmula, bueno, como se hacen la disolución. Y entonces por eso lo hice. Y pues ya la C sentí que no me daba como, o sea, no tenía cierto sentido y la D también. No le vi sentido, entonces fue como la B a la única que le vi el sentido. No sé cómo explicarme la verdad, pero ya. La verdad me enredé mucho, pero a la final sí. Puta. Bueno, tranquila. ¿Alguien más antes de explicar? 3. Bueno, yo entendí de una forma muy rara. O sea, sí entendí sinceramente. Básicamente sí, yo puse también la B. ¿Por qué? Primero hay que tener en cuenta que un 20% yo lo puse como 20 gramos de sustancia en cada pues 100 mililitros, como nos lo dicen en la disolución 1. Lo tomé como lo mismo porque tenemos que tener en cuenta que un mol son 200 gramos en cada litro. Ahora, si una mol equivale a 200 gramos en cada litro, tomándole en cuenta de que pues nos dan un litro, son 1000 mililitros, pues yo me fui un poco a la cancelación, me explico. Entonces, al hacer la misma fórmula, lo saqué.
O sea, no sé si me explico. Me fui a la fórmula, pero tomé en cuenta de que los 20 gramos, el 20% como si fueran 20 gramos de sustancia por cada 100 mililitros. Entonces lo entendí como Oh, que si lo convierte en mol. bueno, listo, ahora sí. Gracias a los tres que participaron. A continuación se presentan dos unidades mediante las cuales se puede medir la concentración de una disolución. Peso sobre volumen es igual a la masa de la sustancia en gramos sobre 100 mililitros de solución por el 100%. Peso sobre volumen es una forma de expresar la concentración física, porque existen las físicas y existen las químicas. Y molaridad es una forma química. Masa de la sustancia en moles sobre un litro de la solución, que pues como dice ahí, son 1000 mililitros. Listo. Un estudiante tiene dos soluciones de distinta concentración de una misma sustancia, cuya masa es 200 gramos por mol, como se muestra a continuación. Bueno, vamos a las preguntas. Teniendo en cuenta la masa de un mol de la sustancia, ¿son equivalentes las concentraciones de ambas disoluciones? Bueno, sí son equivalentes. Entonces descartamos la D y la C. Y ya voy a explicar por qué la descartamos. Bueno, la D. La D dice, no porque las soluciones están preparadas con la misma sustancia. O sea, es ilógico porque, ¿cómo que no? Porque están separadas con la misma sustancia. Es ilógico, entonces descarta de una vez. La C, no porque la cantidad de moles son las mismas en las dos disoluciones, de manera que la concentración no cambia. O sea, es como que están dando algo que vale, pero dicen no porque eso. Entonces es ilógico el argumento de que sea no. También descartada. La respuesta correcta es la B. Entonces vamos a la A. Sí, porque las disoluciones tienen un volumen diferente. En la imagen sale que las dos tienen 100 mililitros. Entonces ya por eso quedaste descartada. Bueno, explicamos la B. Sí, porque de acuerdo con el valor de la masa, un mol sobre litro equivale a 200 gramos sobre 1000 mililitros, que sería igual al 20%. O sea, ¿qué es el 20%? Primero, para saber si son equivalentes, hay que dejar las concentraciones en lo mismo. O sea, si es porcentaje o si es gramos sobre mililitros. Vamos a pasarla a gramos sobre mililitros. El 20% de cualquier cosa es 20 sobre 100, ¿cierto? Entonces, 20 gramos sobre 100 mililitros, ese es el 20%. Y un mol equivale a 200 gramos, un mol sobre litro equivale a 200 gramos sobre 1000 mililitros, como dijo mi compañera Marianela. Entonces colocamos 200 sobre 1000 y uno de los ceros del 1000 lo cancelamos con uno de los ceros del 200 y nos queda 20 sobre 100, así como 20 sobre 100 en el porcentaje. Entonces, ¿son equivalentes? Sí. Por eso es la B. Si alguien no me entendió, quiere que lo explique de otra forma, me avisa. Todo entendido, muchas gracias. Yo te entendí mejor a ti que lo que hice yo. Llegué a la misma respuesta, pero lo explicaste muy bien. Tranquila. Bueno, ahora que entendieron, ¿me pueden explicar lo que entendieron? Alguien, cualquiera de los que me Pues yo respondió. entendí mediante la fórmula. No, no me había percatado de ese detalle. Pues hice el procedimiento que tú acabas de hacer, pero yo lo hice sin cancelar los ceros, o sea, 200 entre 1000 por 100, que es lo que nos muestra la fórmula, la primera fórmula, y pues sí me da 20, y el 20 sería el 20%, entonces lo hice de esa forma. Exacto, también era una forma de hacerlo. A todos les quedó claro que veo en el chat 2 y en el micrófono me respondieron como 6 solamente, habemos 28. ¿Los demás le quedó claro? A ver, Sí. pero una cosa es clara. Estamos hechos de América Latina. Y si Listo. piensan bien, Ok, a nuestros puedes mejores pasar a la clubs, mía. créanlo. Lo vemos todo el día. Eh, no me sale. Ah, profe. Bueno, ¿quién lee? Porfa. Si quieres, yo te colaboro. Dale. Este,
Para suministrarles agua potable a todas las personas, existen dos alternativas de potabilización. La estrategia más conocida es el uso de purificadores de agua que permiten obtener agua potable a partir de agua de mar o incluso agua contaminada. Otra alternativa es la implementación de reacciones químicas que permiten generar una especie conocida como radicales libres, los cuales pueden degradar los distintos contaminantes presentes en el agua. A continuación, se presentan las reacciones químicas que muestran cómo a partir del oxígeno O2, hierro, Fe y luz solar se puede obtener una de estas especies, conocida como radical OH+. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes enunciados describe correctamente lo que sucedió en la reacción 2? A. Reacción 2 moles de O2 con 2 moles de H+ y 2 moles de E- para producir 2 moles de H2O2, agua oxigenada. B. Un mol de H2O2 se descompone en 2 moles de O2, 2 moles de H+ y 2 moles de E-. C. Reacciona un mol de O2 con 2 moles de H+ y 2 moles de E- para producir un mol de H2O2. D. 2 moles de H2O2 se descomponen en un mol de O2, 2 moles de H+ y 2 moles de E-. Listo, chicos. Procuren basarse solamente en la segunda reacción para que no se vayan a confundir. Tienen 3 minutos para responder. Gracias. Perdona la molestia, pero no sé si podrías hacer un poquito de zoom en la parte de las reacciones porque no puedo ver bien desde el celular. Ya la profe lo hace. Dale. Las reacciones del enunciado, no las respuestas. Complicado.
Ya, muchas gracias, ya vi. Listo, ya pueden poner la respuesta. Vamos. Dos a 24, la mitad. La otra mitad puede responder, por favor. Vuelvo y reitero, si no entendieron, no entendí, pero pues la idea es que sea igual. Eso. 15 de 24. Ni hay 20 respuestas todavía. Compañeros de la ¿Cómo? ¿Quién habló? Bueno, de los que entendieron, veo que todos respondieron la C. Sí, sí, sí. Juan Pablo Mora, ¿puedes argumentar tu respuesta, por favor? Juan Pablo, Yo quisiera argumentarlo. está bien. Vale, Juan gracias. Pablo, sí está ahí. Bueno, No, aquí estoy, aquí estoy. ¿vas a argumentar? Sí, Sí, sí. sí. Listo. Pues Luego tú, ¿ok? en la respuesta C, que fue la que yo escogí, nos dice que reacciona un mol de O2 con 2 moles de H más y 2 moles de E menos para producir una mol de H2O2. Y la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes enunciados describe correctamente lo que sucede en la reacción 2? En la reacción 2 veo que el O2 está solo, según lo que yo entiendo, cuando no me acuerdo cómo se llama, pero cuando está solo, significa que solo es un mol. Entonces los demás tienen 2 moles. Descarté las demás simplemente porque la A dice que reaccionan 2 moles de O2 y ahí solo está reaccionando un mol de O2. A partir de ahí ya no. La B dice que un mol de H2O2 se descompone y vemos que no se está descomponiendo, sino que es el resultado. Y la D nos dice que 2 moles de H2O2 se descomponen, que es básicamente lo mismo que la C. Entonces, como yo la entendí, lo que más se acerca a lo que dice literalmente lo que está pasando ahí es la opción C. Listo, gracias. Juan, ahora sí, puedes argumentar tu respuesta. Bueno, yo básicamente elegí la C porque es la única que tiene sentido basándose en la fórmula que aparece al inicio. En el texto aparece que en la reacción 2 es un mol de O2 más 2 moles de E menos más 2 moles de H de hidrógeno producen un mol de H2O2. Y viendo las respuestas, la única que se acerca a la reacción es la respuesta C. Listo, gracias. Angie Bertelli, tú podrías argumentar tu respuesta, por favor. Según lo que yo entendí viendo, pues básicamente la fórmula que nos dan, yo escogí la C porque es la que más se amolda a tal fórmula para describirla. Descarté la A porque la reaccionan 2 moles de O2 y no reaccionan 2 moles de O2, sino uno solo.
Entonces ya desde ahí ya no me funciona. Descarté la C porque, mentira. Descarté la B porque está al revés, ¿me entiendes? Empezó desde el final, entonces te lo están preguntando como desde el orden en que está, no viceversa. Entonces está al revés, entonces no está bien. Y la D la descarté porque 2 moles de H2 empieza igual que que la B, al revés, y esta tiene 2 moles y solamente para el resultado entonces habrían uno solo, porque si fueran dos, tuvieran 2 alante de la fórmula final y no tiene eso, significa que tiene uno solo. Entonces, por eso yo escogí la C, que me parece que es la que más se amolda. Ok, ahora para los que no entendieron, que la pregunta se está basando en la segunda reacción, me voy a ir con todas. Primero, bueno, recordando, una reacción química está compuesta de los reactivos, que son los que están en la izquierda, y en la derecha, los productos. Gabriel. Bueno, igual sigo. En la derecha están los productos. Listo. Consta de los coeficientes, que son los números grandes, al lado de una sustancia, de un compuesto, en este caso O2, el E- y el H. Y los coeficientes son esos dos grandes que están ahí, y los subíndices, que son los números chiquitos que se encuentran, por ejemplo, en el producto de la segunda reacción, H2O2. Esos dos, valga la redundancia, dos que están ahí, son su índice. Listo. Bueno, la primera reacción dice, cation de hierro con una carga de 3 más reacciona al adicionársele un electrón quedando con carga de 2 más, o sea, se produce un cation de hierro con carga 2 más. Listo. Luego en la segunda, reaccionan O2 reacciona con 2 electrones y con 2 moles de H de hidrógeno cargado positivamente, obteniéndose peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, como dijo mi compañera anteriormente. Y la tercera reacción, donde reacciona un cation de hierro con carga positiva 2 más, o sea, el hierro que quedó de la primera reacción, el producto de la primera reacción, ahora es reactivo. Listo. Con carga positiva de 2 más y peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, como quieran llamarle, obteniéndose un cation de hierro con carga positiva 3 más y 2 radicales hidróxidos. Listo. La pregunta dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes enunciados describe correctamente lo que sucede en la reacción 2? Entonces, nos vamos a hablar de la reacción 2. O2 solito, en química, cuando sale en una reacción química un compuesto o átomo solo, quiere decir que su coeficiente es 1. O sea, un átomo de O2. Vamos a las respuestas que diga que es un mol, perdón, que diga que un mol de O2. La A dice que reaccionan 2 moles, la descartamos ya por eso. Que reaccionan 2 moles de O2 con 2 moles de H más. O sea, está incorrecta la A. Como la respuesta correcta es la C la vamos a dejar quieta por ahora. La B dice que una mol de agua oxigenada se descompone. Si nos vamos a las reacciones, no hay descomposición en ninguna parte. Entonces, descartamos la B y la D por hablar de descomposición, o sea, es ilógico. Bueno, nos quedará así la C, que dice que reacciona una mol de O2. Ahí ya vamos bien. Ya la A quedó descartada, solamente toca confirmar la C. Una mol de O2, como dije anteriormente, si está solo, quiere decir que su coeficiente es 1. Más 2 menos, o sea, más 2 átomos de E menos. Dice con 2 moles de H más, vamos a la reacción, también dice 2H más, o sea, correcto. Y 2 moles de E menos, también es ahí, para producir una mol de peróxido de hidrógeno. ¿Cuál es el producto de esa reacción? Peróxido de hidrógeno. Entonces, correcto, por eso es la C. Si alguien no entendió o necesita que lo explique de otra forma, me dice, para hacerlo más fácil, por favor.
Ya voy a leer el chat, creo que están escribiendo. ¿Me confirman si entendieron o no, por favor? Sí, sí se entendió. Sí, sí, Todo es por claro. su... Gracias, Juan David. Andrea, ya entendí, por eso podemos descartar la y la D. Exacto, porque no es descomposición. Entonces sería ilógico que fuera una de esas dos. Gracias, Juan. Los demás me confirman que entendieron. Sí, Pi, todo claro. Simplemente es decir sí, entonces no les dé pena, por favor, que si no me responden, pienso que no entendieron y que les da pena preguntar o... Gracias por confirmar. Profe, ya podemos seguir a lo último. ¿Alguien, por favor? Juan tomó una olla y agregó 1 litro de agua y lo mezcló con 2 cucharadas de sal. Después calentó la mezcla y cuando observó que la mezcla empezó a hervir, tomó temperatura. Esta fue de 110 grados centígrados. Él concluye que el aumento en la temperatura de ebullición del disolvente es directamente proporcional a la cantidad de sal agregada. Posteriormente, en su clase de ciencias, quiso mostrarles a sus compañeros que el agua podía hervir a esta temperatura. Para esto, usa el mismo termómetro y la misma olla. Teniendo en cuenta la información anterior, si Juan quiere obtener los mismos resultados, ¿cuál o cuáles condiciones debe implementar? A. Mezclar 5 cucharadas de sal con 10 litros de agua. B. Mezclar 2 cucharadas de sal con 1 litro de agua. C. Usar 3 cucharadas de sal únicamente. D. Usar 2 litros de agua y no agregar sal. Listo, tienen 2 minutos para responder. Gracias. Hola, ya pueden poner las respuestas. Espero que todos hayan entendido esta pregunta. Vamos bien, 14, faltan 10. 15, 16, 17. Vamos. Los 7 que faltan, por fin pueden responder. Así ya que se hayan equivocado, que no hayan entendido, pero respondan. Gracias. Faltan 6. Bueno, no aparece. Vamos a ver las respuestas. La B, B, B. Yo Todos quisiera dicen que participar en esto. es la B. Exacto. Puedes participar. Gracias. Bueno, más que todo fue una respuesta muy evidente directamente, porque, bueno, simplemente teníamos que buscar las mismas condiciones, como lo decía la misma pregunta, qué condiciones debe implementar. Tienen que ser exactamente las mismas para obtener los mismos resultados. Ninguna variante puede haber al momento de volver a implementar, por decirlo así, la experimentación. Entonces, comenzando con la A se descarta porque no usó 5 cucharadas con 10 litros de agua. Tal vez, bueno,
digamos que si en perspectiva podría decirse que, bueno, se va duplicando, por decirlo así, pero no tendría lógica porque pues él quiere obtener los mismos resultados, entonces directamente no. B. Bueno, la B, esa era la correcta, desde un principio me di cuenta porque daban exactamente las mismas condiciones que nos dieron pues en el enunciado. C, 3 cucharadas de sal únicamente, pues usó 2 cucharadas y sí usó agua. Entonces ahí sabíamos que las condiciones no iban a ser las mismas. Y D, usó 2 litros de agua y no agregó sal, y ahí pues vendría siendo lo mismo que la C. No fue las mismas condiciones. En este caso sí se agrega agua, pero no se agrega sal y tampoco se usa la misma cantidad de agua. Entonces, fue puro descarte. Listo, muchas gracias, compañera. Marcela, no tiene apellido. ¿Podrías argumentar tu respuesta, por favor? Marcela. Bueno, Gabriel, tú. Perdón, profe. Vale. Yo escogí la B también, precisamente por lo que estaba explicando también una compañera, pues que si quería obtener el mismo resultado, pues tenía que hacer el mismo experimento que ya había hecho, descartando todo el resto que manifestaban ahí, porque pues por lógica se da a entender de que si pues el aumento, pues la mezcla va a cambiar o el punto de ebullición también va a cambiar. Gracias. Johnny, ¿tú nos podrías argumentar tu respuesta, porfa? Pues yo al principio cuando leí la A, pues creí que era esa, porque básicamente para 1 litro son 2 cucharadas de sal, entonces yo creí que se duplica, pero ya al leer la B, pues ya es más exacta a lo que Juan tomó en el texto. Entonces por eso es la B, pienso. Listo. Bueno, los que no respondieron, si no entendieron, aquí va la explicación. Y todo lo que dicen mis compañeros, exactamente así es. La respuesta correcta es la B. Bueno, él quiere tener los mismos resultados. Si yo quiero tener los mismos resultados en algo, yo debo hacer exactamente lo que hice anteriormente, ¿cierto? Es una pregunta, les di 2 minutos porque es como muy fácil. Entonces, mezclar 5 cucharadas de sal con 10 litros de agua. Como dice mi compañera Marianela, es duplicarlo. Yo quiero tener los mismos resultados, yo no quiero duplicarlo, entonces descartar. La C, utilizar 3 cucharadas de sal únicamente, es ilógico porque, y el agua. Y la D, usar 2 litros de agua y no agregar sal. Pues, ajá, ¿qué hago yo con 2 litros de agua sin sal si quiero tener una disolución de sal? Bueno, en química, a eso de que yo hago un experimento y quiero obtenerlo otra vez de la misma manera, se le llaman propiedades coligativas, que son las propiedades que dependen del número de partículas disueltas o, bueno, digamos, de las cucharadas de sal en este caso, en una cantidad específica de disolvente, que es 1 litro de agua, y no de la naturaleza de las partículas, o sea, la sal. Bueno, son muchas las propiedades coligativas, entre ellas la elevación del punto de ebullición, como nos dice en el texto. El agua hierve a 100 grados centígrados, eso creo que lo sabemos todo. Y pues ahí él dice, y cuando observó que la mezcla empezó a hervir, tomó la temperatura. Esta fue de 110 grados centígrados. O sea, subió 10 grados su punto de ebullición. ¿Me entendieron? Hola. Muy claro. Sí, Sí, todo sí, muy sí. claro. Listo. Ahora alguien me podría explicar cuando dice, él concluye que el aumento de la temperatura de ebullición del disolvente es directamente proporcional a la cantidad de sal agregada. ¿Me explican qué quiere decir eso? Ya que entendieron, porfa. ¿Alguien? Hola. Escoja al azar. Bueno. Emily González. Hola. Si no entendieron la pregunta, pues me dicen, pero no es quien callados. Diré. Sinceramente, por favor, me colaborarías mucho porque a la respuesta pues sí lo entendí, pero en esa parte como que no me fui mucho a eso, entonces no entendí muy bien. Mira, dice, esa fue 110 grados centígrados, hay un punto. Ahora sí. Él concluye que el aumento de la temperatura de ebullición del disolvente es directamente proporcional a la cantidad de sal agregada. ¿Alguno
creo que Gabriel ibas a hablar, ¿no? Me explica qué quiere decir esa partecita del texto, ya que entendieron lo que yo expliqué anteriormente. No, no, habla tú, es que me enredó un poquito aquí. Estaba viendo que. Ninguno No, está... Vale. Lo que quiere decir ahí es que el punto del agua de ebullición varía al agregarle la sal. Él concluye que después de agregarle la sal varía el punto de ebullición ya, porque normalmente sería los 100 grados centígrados, pero al agregarle la sal fueron 110. Ok, lo que tú dices es correcto, te falta una parte. Bueno, que esa directamente proporcional, como expliqué ayer, es que lo que hace el uno, lo hace lo otro. Si yo aumento y vos sos directamente proporcional a mí, vos también vas a aumentar. Listo, entonces dice que es directamente proporcional. Entonces, si yo echo 2 cucharadas de sal, en este caso aumenta 10 grados la temperatura de ebullición. Si echo 4, va a aumentar 20, ya no va a ser 110, sino 120 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que entre más sal yo le eche a mi solución de agua, más alto va a ser la temperatura de ebullición de esta agua. ¿Ahora sí entendieron? Ahora sí me quedó claro, muchas gracias. Ahora sí que Listo. Lo mismo que expliqué ayer, que algo sea directamente proporcional, es decir, que lo que hace el uno lo hace el otro. Si aumenta la cantidad de sal, aumenta el punto de ebullición. Listo, ya concluimos con las preguntas. Quisiera preguntarles cómo se sintieron entre ayer y hoy, qué tanto les pareció, que en el grupo les pregunté qué tan complejas. Ahora con estas 5 de hoy, me gustaría escuchar la opinión de 5, por ejemplo. Súper buena tu explicación, la clase estuvo súper bien. Hoy aumentó la dificultad un poco, considero de que pues la lectura era la base de todo, pero súper buena tu explicación en algunas duditas que tal vez pudieran surgir en las distintas preguntas. Pues con Gracias. esto, yo digo que con esto nos damos cuenta de que casi todas las preguntas que realizamos y que socializamos tienen la propia, o sea, la respuesta en el texto. Si analizamos bien el texto, pues la respuesta está ahí mismo, aunque no la veamos. Tenemos que hacer inferencias a partir de este texto para encontrar la respuesta. Sí, exactamente lo que dice Gabriel. Del 80% de las preguntas estaba implícito en el texto la respuesta de algunos. ¿Quién más me da su opinión? ¿Qué tal les pareció como yo explico? La forma en que abordé las preguntas, si tiene algo para decirme que a mejorar. Bueno, Andrea Parra, ¿qué te pareció la clase de hoy? Bueno, de hoy y ayer.